Hola amigos, buenas tardes. Este jueves 7 de diciembre de 2023. Hoy estamos en el taller 112 y vamos a tocar el tema de malos bichos, doble vida y efectos. Pero antes saludamos a Roberto Guzmán Posada, que nos dice hola a todos los buscadores, un saludo desde Bogotá. A Pedro Calvo, buenas noches, felicidad plena para todos los buscadores y Fernando. Claudia Barba, muy buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Es un placer siempre estos talleres imprescindibles. JFLG, buenas tardes, Fernando y buscadores desde Parla, Madrid. Carmen Martín, muy buenas tardes, con ilusión desde Bilbo. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde San Juan, Puerto Rico. Y Beli Alonso, saluditos, Fernando y colegas buscadores. Bien, pues estamos 14. He empezado por los más recientes. Suga, que nos dice, hola Fernando y amigos y amigas, buscadores y buscadoras. Buenas tardes, noches a todos y todas. El tema de hoy es una especie de casi continuación del tema del último tema, porque vamos a tratar de los que provocan el bullying, los que provocan el maltrato psicológico. Y por tanto vamos a intentar conocer lo mejor que podamos de sus vidas y negocios. Ya son las 8, de manera que empezamos. El mal bicho actúa en dos atmósferas distintas. Actúa en su casa y fuera de su casa. En su casa ya sabemos cómo actúa un maltratador, pero nos vamos a fijar en lo que hace fuera, de su casa, para intentar sacar alguna conclusión que nos sea útil, que les sea útil a las personas a las que el maltratador está acosando, ridiculizando. Yo defiendo que para mantener la autoestima alta, los agredidos deben conocer en profundidad la forma de ser de los agresores, porque así podrán encontrar la manera de terminar su acoso. Y no solo los buscadores, sino que también las futuras víctimas, las eventuales víctimas de esos maltratadores, también deben conocer las debilidades de esas personas que tienen los niveles 1 o 2. Ambos pueden maltratar psicológicamente, con la palabra, con el insulto, con el ridículo. Pero los del nivel 1 además llegan a la agresión física, bien sea con las manos, con los pies o con algún otro medio más hiriente. Pero de eso no vamos a hablar porque estamos hablando solo de los maltratadores que hacen bullying y esos maltratan con la palabra. Es bueno conocer la doble faceta de el maltratador en casa y el maltratador fuera de casa. Porque ya dijimos el día pasado que las buenas personas son el objetivo de los malos bichos. Por tanto, potencialmente no solo pueden ser buenas personas los objetivos a conseguir ser pareja y llevarse la vida común con ella, sino que también otras personas que no estén aquí, que no sean buscadoras, pues también pueden ser víctimas de estas personas. De forma que cuanto más se sepa de ellos, es mejor. Bien, pues el maltratador opera en su casa y en su casa hace todas las cosas mal. Maltrata a su pareja, maltrata a sus hijos. Hay malos bichos que solo maltratan a la pareja y a los hijos los dejan en paz. Pero en cualquier caso, el efecto que consiguen es muy parecido, porque el ambiente en esa casa es horrible. Cuando hay un maltratador actuando, el ambiente es
fatal, de forma que a nadie le gusta ese ambiente. Entonces, con su familia, ¿qué sucede? Pues que todos le temen, porque los hijos han empezado a vivir con su padre, con sus padres, pero sobre todo con su padre. Doy por hecho que el padre es el maltratador. Habría que cambiar los sexos si fuese la madre la maltratadora, pero en el mundo en que vivimos es fácil que sea el padre el maltratador. Casi diría que el 90% son los progenitores machos, los hombres, los maltratadores. Entonces, su pareja le teme, los hijos le temen, pero su pareja no huyó a tiempo, no huyó antes de, defendemos aquí, de tener intimidad con él, porque le engañó, le mostró el lado bonito y no se dio cuenta. Y ya una vez que ha tenido hijos, pues con los hijos es más difícil huir, porque eso equivale a dejarle el 50% del tiempo los hijos a merced del maltratador sin ningún testigo, como sería la madre de los hijos. De forma que lo que no se ha hecho al principio es más difícil hacerlo después. Pero en su casa todos le temen. Y los niños toman lo suyo, lo que ocurre en su casa, como normal, piensan que ocurrirá en todas las casas. Incluso los hijos se creen las cosas negativas que el padre maltratador dice de ellos, porque no tienen defensas mentales para dar un diagnóstico acertado a la situación. Y de ahí van formando su complejo de inferioridad. Y no hablan de lo que pasa en casa. No hablan con sus amigos o con sus profesores, no hasta la adolescencia. Y en la adolescencia hablarán con sus amigos más íntimos y quizás con su amigo más íntimo y más cercano. Pero no se van nunca. El hijo se enfrentará al padre. Si es débil, si tiene un nivel de evolución pues bajito, se va a creer lo que el padre le diga, y en cambio si tiene un nivel de evolución alto, si es un futuro buscador, entonces relativamente pronto, a los 15, 16, va a mandar a su padre mentalmente, interiormente, a hacer gárgaras y no le va a hacer caso, va a pasar de él. Pero esa postura es la sana, la acertada, pero no todos los hijos la tendrán. Pero ya al llegar a la mayoría de edad es cuando ya las cosas cambian un poco en el sentido de que el hijo tiene más libertad, pero ante un padre que se impone, que abusa, que abusa de su autoridad, que les grita a todas horas, pues tampoco tiene muchas posibilidades de hacer nada que suponga una liberación. Eso en casa. Y eso es una familia desestructurada. ¿Qué defensa tienen los hijos? Pues cuando trabajan, cuando vayan a trabajar, cuando empiecen a trabajar en una empresa, buscar una empresa lo más lejos posible de casa. Y ese es un síntoma. Si todos los hijos vuelan y se van cada cual a una nación alejada y distinta, es porque previsiblemente en casa lo pasaban mal. Mientras tanto, el mal bicho busca respeto y aprecio en su fuera de casa. Busca que le tengan respeto y que la aprecien. Y para eso puede adoptar 3 papeles. Y esta es la doble vida de la que se habla en el título. En casa es un ogro, pero fuera puede intentar ser 3 cosas. O bien gracioso, o bien culto, o bien incluso buena persona. Si tiene menos cultura, si no tiene estudios apenas, más que de los primeros niveles, pues entonces la opción más fácil es que sea el gracioso. Y para eso, pues leerá chistes e imitará a los profesionales de la comedia que trabajan en sitios, en escenarios y cuentan chistes y será gracioso.
para que los compañeros, esa pequeña banda que siempre tiene a su alrededor, le rían las gracias, porque eso es lo que a él le da satisfacción. Despertar la admiración de su pequeño grupo de afines. También puede que se haga el culto, y eso lo hará si tiene una capacidad un poco mayor, mental, cultural, leyendo a autores como pues, Séneca o Víctor Hugo o Tolstoy o Tagore, y aprendiéndose frases de ellos para luego decir, porque como dice Tagore, y suelta una frase que es de Tagore, efectivamente. Y claro, sus oyentes se quedan admirados. ¿Cuánto sabe este tío? ¿Y cómo se aprenden las frases? Pues escribiéndolas, como ya dijimos hace unos días. Escribiendo se aprende las cosas mucho mejor que leyéndolas. De forma que busca prestigio. He dicho que el mal bicho se hace el gracioso. Eso no quiere decir que todos los graciosos sean malos bichos, ni mucho menos. Hay buenas personas que tienen ese don de pues, una gracia natural, y entonces pues le sale fácil el hacer chistes o el ser una persona que anima una reunión. De forma que entonces busca prestigio. Y esto es importante saberlo, porque una persona así no soportaría hacer el ridículo ante ese clan de afines, de partidarios que tiene. Y por eso hay que enfrentársele. Porque si una buena persona a la que alguien le hace bullying, se enfrenta a ese bullying, a esa persona, va a conseguir que la persona que le hace la agresión, el acoso, huya de él. Porque sabe que se enfrenta. Y aunque en el primer ataque, en la primera pelea, le gane y le dé más que reciba, y a lo mejor no reciba nada, pero sin embargo sabe que esa persona se le enfrenta. Y la próxima vez puede ser que él reciba también, porque su contrincante esté aleccionado por alguien de su familia. Y por eso, al ver que se le enfrenta, le dejará en paz. De manera que por eso hay que enfrentarse al que hace el ridículo, al que nos hace sentir ridículo ante los demás y que se rían de nosotros. Yo puedo contar 3 casos, los 3 que conozco más de cerca, y se verificó esto. El primero es el mío. Yo me enfrenté, le di un par de puñetazos en el estómago y entonces él me zumbó en el oído y ahí se acabó la pelea. Pero ya no volvió a meterse más conmigo, porque sospechaba con razón que a la segunda vez que ocurriera yo no le iba a pegar puñetazos en el estómago. Le iba a pegar otra cosa en otro sitio. Y lo que no puedo hacer es hacer el ridículo y perder ese clá que tiene de gente afín que le ríe las gracias. Cuando dejó de meterse conmigo, en aquel entonces, se metió con un compañero de la cuadrilla. Éramos 5, pues, con uno de ellos. Y empezó a hacer lo que me hacía a mí, pero se lo hacía a mi amigo. Y como no podía repetir la escena de los zapatos con él, pues un día al salir al colegio, yendo por la senda, se enfrentó a él y le dijo que le retaba a pelearse con él, allá, sobre la marcha. Era invierno y mi amigo iba con la gabardina y con las manos metidas en los bolsillos de la gabardina y aquí llevaba la cartera con los libros. Y siguió así. Y entonces él le pegó la primera torta y mi amigo no se defendió. Siguió con las manos metidas en los bolsillos. De forma que le dio todo lo que quiso. Hasta que los demás, los compañeros, dijimos, oye, vale ya que él no se defiende. Entonces ya vale, ya basta. Y se paró la pelea. El
gamberro, maltratador, no volvió a meterse con él. Y no le dio ninguna, porque no sacó las manos de los bolsillos. Pero fue suficiente que se quedara ya aguantando el tipo para que el otro cambiara de objetivo. Y ya no se metió con ninguno más de clase en todo el curso. Tengo que decir que esta persona tenía necesidad de hacerse gracioso, porque cuando acabamos el colegio, yo me enteré, había una comida anual todos los años, celebrando el final del curso, y iban los demás compañeros. Yo estaba ya en Pamplona y no iba, porque me enteré por un compañero que estaba también en Pamplona que el maltratador, llevaba petardos a las comidas y encendía y tiraba los petardos encendidos por debajo de las mesas. Y claro, pues protestaban los clientes, protestaban los camareros. Esa era su gracia, tirar petardos en la comida del colegio. Yo no fui porque no quería ver ese espectáculo. Pero a los 25 años hubo una comida y ya me dijo ese amigo, que ya no tiraba petardos, que eso ya había pasado. De forma que entonces fui a la comida. 25 más 17 son 42. Él tenía 44 años. Y estaba muy estropeado, no podía comer el menú de todos, se puso en una esquina de la mesa, en el extremo más alejado, y tomó una sopa de pescado y pescado hervido, porque tenía el hígado hecho polvo. Se emborrachaba todos los fines de semana, me lo dijeron. De manera que era un desastre de persona. Murió a los 45 años, o 46. La vida de un maltratador es un desastre, y no puede ser de otra forma. Yo no digo que todos les pase esto, pero que este en concreto terminó así. Pero lo importante es que a los dos que le hicimos, que soportamos su agresión, nos dejó de hacer bullying. Y el tercer caso que tengo es de una persona conocida que me contaba que a ella hace años, en el colegio, le hacían bullying, y la líder, que era la que llevaba la voz cantante, en el comedor, en la comida, pues se sentó a su lado, ella se extrañó, y cuando estaba en el postre, cogió una cucharada de yogur y se la echó en la falda. Claro, esa persona, pues, protestó y se limpió la falda. Pero, como era de las que se enfrenta, cogió el yogur entero y se lo echó en la falda de la otra. Ya no volvieron a meterse con ella nadie de la clase, porque se dieron cuenta de que era de las que respondía. Es decir, hay que enfrentarse. Y con eso se acaba el acoso, se acaba el bullying. Entonces, bien merece la pena el final del acoso por el mero hecho de enfrentarse. De forma que esta es el temor al ridículo y la necesidad de siempre salir triunfante de todas las batallas verbales que él plantea, es el punto débil de los maltratadores psicológicos, actuando fuera de casa. No pueden permitirse hacer el ridículo ante el grupo de afines que tienen. ¿Qué efectos tienen las personas estas sobre los seres de su casa, sobre sus hijos? Pues el efecto da casi vergüenza decirlo, pero son efectos castrantes. Y no es una exageración. Los hijos menos evolucionados, que no son, pues, una lumbrera en evolución, del sexo opuesto al maltratador, si el maltratador es padre, las hijas, y si el maltratadora es la madre, los chicos, cogen tal odio, las chicas, por ejemplo, cogen tal odio al padre, y además
a los compañeros de clase que las tratan mal, porque también hay en clase maltratadores en potencia que hablan despectivamente y despreciándolas de las chicas y piensan que todos los hombres son iguales. Y entonces incluyen en su odio a todo el género masculino. Y se juntan con compañeras que están a lo mejor en iguales o parecidas condiciones y cambian sus preferencias sexuales. De forma que esto puede considerarse que es una reacción, no algo querido, sino una defensa contra un trato injusto que ellas no buscaron, ni quisieron, y del que procuraron huir, pero no podían. No diré que tengo docenas de casos, pero es una docena larga sí, en el que cuando se da ese cambio de preferencia sexual, uno, si puede enterarse de cómo actúa en la casa el progenitor del sexo opuesto, posiblemente comprobará que es un maltratador. Aunque luego procure hacer el papel de otra cosa distinta fuera de casa. ¿Les ocurre esto a todos los hijos o a todas las hijas? No. Si una hija con un padre maltratador, si una hija es fuerte, evolucionada y viene con muy buena base, con muy buena mochila, va a poder llegar a la postura ideal, que es prescindir del padre, ignorarlo. Decir, mi padre es un desgraciado y no le hago ni caso. Y todo lo que me diga me resbala. Esta es la postura ideal. Pero no todos los hijos pueden llegar a esta postura. Porque ya sabéis que la evolución no se improvisa en un par de años. Y mucho menos en la infancia, en la adolescencia o en la juventud. Eso se consigue cuando uno ya es mayor y encuentra un camino y lo sigue con constancia durante unos poquitos años y empieza ya a obtener frutos. De manera que hay un tercer efecto sobre hijos menos fuerte que el que acabo de decir, y es que el comportamiento del padre y las malas opiniones que ha expresado de todos los hijos, a un hijo determinado, no le haga cambiar su preferencia sexual, pero le haga tener tal complejo de inferioridad que no sea capaz de dirigirse, si es un chico, a una chica y tener con ella, para tratar de entablar con ella una relación permanente o perdurable. No. Están tan acomplejados que están bloqueados y serán eternos solterones. No podrán establecer una vida familiar con alguien, tal vez por la unión de dos factores. Uno, que el hogar en el que crecieron era un desastre y para hacer una cosa igual, mejor no hacer nada. Y también por el complejo de inferioridad que ese padre autoritario y déspota ha inculcado en todos los hijos que se han dejado, que son los que no son muy evolucionados. Pero ya sabéis que los muy evolucionados pues son un porcentaje pequeño. Es un porcentaje pequeño. Como mucho, el nivel 3C, el 20%. De manera que la acción de un maltratador psicológico es nefasta. Y eso da forma al karma. Las barbaridades que hemos hecho en vidas pasadas y que de alguna forma tendremos que compensar mediante el servicio. Y esto ya son pasadas los 20 minutos, de forma que vamos a ver un poco lo que dan de sí las preguntas que tengáis. Antes vamos a saludar a los que no he saludado. Javier Banguera, saludos desde Esmeraldas, Ecuador.
Javier, también un placer saludarle, profesor Fernando Conde Torrens. Igualmente, Javier, bienvenido. Elena Álvarez, buenas noches, compañeros. El Tucán Volador, buenas tardes, profesor. Saludos, amigos buscadores. Adela Cervera, un abrazo para todos, en especial para ti, Fernando. Gracias, Adela, gracias. Miguel Ángel Medrano dice: cuando sufrí bullying en el colegio, pude observar que el líder tenía problemas familiares y me envidiaba por tener una familia estable. Cuando resolví el problema a puñetazos, me dejó de molestar. Me alegro mucho, Miguel Ángel, de las dos cosas, de que te dejara de molestar y de que nos lo cuentes. Porque es que es matemático, es matemático. Los que abusan de esa forma son cobardes y abusan confiados en que su víctima no va a saber responder, no va a acertar. Tengo que decir que incluso de joven, yo esto lo pasé con 15 años y mi amigo lo pasó con 15 años, cuando he pensado, al preparar el taller, he pensado, ¿qué nos pasaba cuando estábamos en el Parque de la Florida viendo cómo nuestro amigo, con las manos en los bolsillos, aguantaba los palos del grandullón? Bueno, grandullón no, porque no era grande, pero era mayor, del gamberro aquel. Y nos costó reaccionar y parar la pelea. Debíamos haberla parado antes, pero cuando estás con 15 años ante una situación desconocida, insólita, que no te ha pasado nunca, es difícil acertar. Es difícil acertar con 20 y 25, mucho más con 15. Pero desde luego la solución es esa, es para los chicos a puñetazos. Y entonces dejan de molestar, porque se equivocaron. Creyeron que la víctima no se iba a defender. Y la víctima se defiende. Y entonces le puede ganar. Y él puede perder todo el prestigio que ha ganado en todos los años que ha hecho el gamberro con otras personas. De forma que me alegro mucho, Miguel Ángel, de que acertaras con la postura. Y lo otro que dices, sí, claro, familia desestructurada crea, educa hijos que también tendrán familia desestructurada y que también abusarán si tienen muy poco nivel de evolución. Es decir, el padre se convierte en un modelo para aquellos hijos que son del nivel 2 y buscan hacer fuera lo que su padre hace en casa. O sea, es un modelo negativo, pero un modelo, porque no tienen nivel de evolución y entonces pues fallan en todo lo que acometen. Beli Alonso dice: los niños con una mochila pobre son receptores de neurosis, no tienen opción a dónde iría un niño pequeño, se tienen que tragar el maltrato del neurótico, neurosis, enfermedad mental y emocional. Sí, es cierto, es cierto. ¿A dónde iría un niño pequeño? Un niño pequeño no tiene defensa, solo puede sufrir. El maltrato del neurótico. Aquí le llamamos ser del nivel 2, tener un bajísimo nivel de evolución. El nivel de evolución de los animales que no son domésticos, de la ría de la selva, viven en la jungla y siguen comportándose como animales de la jungla. Entonces, solo puede aguantar y creerse lo que le dicen de él si es ingenuo, con pocas defensas. Si antes no ha tenido una vida adulta, asentada y evolucionada. Efectivamente, los niños son receptores de formaciones emocionales fruto del maltrato que les implica un padre neurótico o
maltratador y no tiene defensas. Por eso, los efectos que causa una persona de los niveles 2 son catastróficos. Son catastróficos. Pero el hijo ha elegido nacer en esa casa. Por algo será. Alguna asignatura tendrá que aprobar en ese paso por una situación difícil. Por algo será. Lo que hay que hacer es ayudarle. Dice Belia Gamberro, qué elegancia para describir una lacra. Sí, en realidad se podrían decir muchas cosas, pero yo procuro no decir palabras duras en los talleres. No hace falta, ya entendéis, porque viendo la descripción, pues no hace mucha falta describir a esos desgraciados, porque en realidad son desgraciados. Aquí les llamamos pequeñuelos, pero es por educación, para no ponernos ni cerca a su altura. Dice Spiedra, mi casa fue un desastre total. Mi hermana lo es, de hecho, claro. Las casas desestructuradas, regidas por un maltratador, digamos, psicológico, para no oscurecer el color, las tintas, es un desastre. Es un desastre. Y por eso los hijos es lo opuesto a la casa de un buscador, en que los hijos van de vacaciones con los padres hasta que se emancipan y se van a formar su hogar. Bueno, pues aquí los hijos evitan el ir de vacaciones con sus padres y prefieren ir con cualquier persona, con sus amigos, antes que con sus padres. Y eso ya es un indicio, ya es un termómetro a poner en un hogar para saber cómo es ese hogar por dentro. Lo que pasa es que eso se oculta, porque a nadie nos gusta reconocer que nuestra elección pues fue equivocada, fue un error. Y procuramos que no se sepa nada de lo que ocurre puertas adentro. Y no se sabe, no se sabe. Pero suceden las cosas. Y Spiedra sigue. Pero una buena noticia es que mi padre parece estar evolucionando. Está mucho mejor que antes. Tiene 68 años. Bueno, pues sí, Spiedra, es una buena noticia. Y tú podrás ayudarle y sin duda le habrás ayudado a que dé ese cambio. Siempre, el ejemplo siempre, si la persona no está muy echada a perder, el ejemplo siempre es un buen método. Sí. El mal estará ya hecho, pero al menos podrá recomponer un poco las cosas que no hizo bien, en las que no acertó. Ya sabemos que un nivel 1 o nivel 2 no puede dejar de hacer lo que hace. Cada cual en su nivel está en ese nivel clavado, clavado. No de por vida, pero sí muchos años. Y no pueden cambiar. No hacen caso a nadie que les diga nada y por tanto, pues no pueden cambiar. Nos dice Claudio Barba, coincido con Miguel Ángel, los malos bichos son envidiosos de los que venimos de familia de buenas personas, empáticas. Es triste, pero es así. Hay que saberlo y ver banderas rojas. Sí, efectivamente. Según el nivel de evolución de las personas, cuando estamos ahí arriba, elegimos el hogar en el que queremos nacer, que es el hogar en el que mejor nos van a ayudar a superar las cosas que nos faltan. Y las cosas que nos faltan en las personas con muy poco nivel de evolución son
muy gruesas, muy elementales, son losas. Y para quitarse esa losa hace falta un contraste, un esfuerzo, una lucha grande. Y eso se consigue en sitios en los que tengan que vencer dificultades. Y entonces, pues tienen vidas, las personas esas, pues más o menos difíciles o muy difíciles, pero salen triunfantes de esas dificultades, porque han vencido y han cumplido el objetivo que tenían al venir a esta existencia, que es aprobar, superar esa dificultad especial que tenían, que les impedía avanzar en evolución. Es triste, sí, efectivamente, es triste. Pero es la jungla en la que vivimos y hemos elegido bajar para mejorar. Todos eligen bajar cuando les toca, ¿eh? Porque sus mejores componentes se dan cuenta de que hay que pasar por el aro de la escuela y aprender las asignaturas que se aprenden en la escuela, que es la vida. Beli Alonso dice, Fernando, las almas antes de reencarnar se eligen en grupos, traen asignaturas sin cumplir en grupos, incluso reencarnan en ciudades o países específicos. Bueno, vamos a ver, yo, Belia, me he ocupado solo en los temas que tienen que ver con la mejora de la evolución. Entonces, algunas preguntas no te podré responder con seguridad. Te puedo decir, creo que, pero porque no me he dedicado a ello. ¿Se eligen en grupos? No lo creo. Es por personal. Es personal. Y las trayectorias, las 6 trayectorias que hemos tenido, son trayectorias más o menos aisladas. Ahora, eso no quiere decir que alguna persona elija a la vez que otra en un sitio cercano, en la misma ciudad. Eso es posible. Pero el trabajo es personal. Entonces, no me pega que quepa desde arriba, decir, vamos a hacer y vamos a ser vecinos, y así yo te ayudo y tú me ayudas. Me parece que eso es imaginación del autor. ¿Y asignaturas por cumplir en grupo? No, no. Las asignaturas, la idiosincrasia y las asignaturas son muy particulares, y las trayectorias anteriores de esos amigos del grupo sutil, que están juntos y que tienen un nivel de evolución parecido, pues vendrán de países distintos y no se conocerán de nada más que en el grupo sutil allá arriba. Y allá discuten y hablan y comentan y se asesoran de qué es lo que le conviene individualmente a cada uno, porque somos individualidades y cada una con un pasado distinto y con unas asignaturas distintas. Se reencarna en ciudades o países específicos, en situaciones específicas que ayuden y que sean las más idóneas para aprobar la principal o dos principales asignaturas pendientes que tenemos. Porque son el gran obstáculo. Esas asignaturas pendientes, Belia, son el gran obstáculo que cada uno tiene para seguir el camino hacia la perfección. Y eso es lo importante, superar esa asignatura, que es la mayor losa que traemos. Y venimos con un guía que conoce perfectamente, porque es del equipo sutil nuestro, y nos va a ayudar con sus inspiraciones para que cumplamos ese objetivo. De forma que lo que es específico son la problemática que tiene cada uno. Y elegimos el hogar específico para que esa asignatura se apruebe. Y si esa persona tiene ya muchos logros conseguidos y tiene mucha parte del camino andado, entonces elegirá una familia estructurada
que sean capaces de ayudarle y no ponerle trabas en la evolución que le falta por completar. No puedo decirte más, Belia. Spiderman, tengo un amigo bloqueado y eterno solterón, por lo que se avizora. Le veo a su madre como muy poco evolucionada, no tanto a su padre. Según mi retrato robot, el amigo bloqueado es fácil que esté bloqueado por una madre autoritaria, posesiva y maltratadora. Hay madres, hay mujeres que son también maltratadoras, en mucha menos proporción que hombres, pero hay también madres maltratadoras poco evolucionadas. Y en un hogar en que la pareja, uno es muy poco evolucionado y el otro es algo evolucionado, según como sea, si este algo evolucionado es del nivel 3C y esta es del nivel 3A o 3B, puede este implantar el modus operandi y el ambiente de esa familia. Pero si la cosa va al principio y el padre es del nivel 2, 3B y la madre es del nivel 2, va a predominar la madre del nivel 2. Implantará un ambiente que será un desastre. O sea que que la mujer implante el ambiente por ser más evolucionada que su pareja, varón, es difícil y solo será posible si la diferencia de evoluciones, de nivel de evolución, no es muy grande. Si es un 3C, la madre, y un 3B, el padre. Pero si el padre es un 2, un nivel 2, entonces mucho me temo que le va a ser muy difícil a esta madre hacer que en su casa haya un ambiente que no sea el impuesto por el del nivel 2, que es un maltratador psicológico. Es lo que observo. Dice Pedro Calvo, compasión, todos somos ramas del mismo árbol. Los pequeñuelos necesitan mucho amor. Sí, Pedro. Pero claro, tú hablas para buscadores y todos te entendemos y todos estamos de acuerdo contigo. Pero en la jungla, estas cosas difícilmente se convierten en realidad. Desde luego que los niños necesitan mucho amor para su desarrollo normal, emocional. Pero hay padres que son incapaces de dar amor. El que tiene un problema, el problema está en que los maltratadores tienen unas losas impresionantes y esas losas les oprimen. No están a gusto consigo mismos, están amargados, pero no hacen nada con achacarse la responsabilidad a sí mismos y entonces la vierten en los demás y se inventan juegos mentales para adjudicar culpabilidades a otros. Ellos no, otros. Y entonces desahogan su mal humor y su enfado consigo mismos, lo desahogan con los pequeñuelos que tienen cerca. Eso es criminal, pero sucede. Ahora, la receta óptima, desde luego, Pedro, la tuya, claro, indudablemente. Carlos Torres nos dice, saludos Fernando y a todos los buscadores. Creo que tengo cara de gastar broma fácil, pero siguiendo las reglas, según las pautas indicadas, puedo rechazar agravios sin problemas. No me afecta. Estupendo, estupendo. El ser sociable, el ser bromista, el ser capaz de hacer bromas con uno mismo, eso es una buena cualidad. El tener facilidad de palabra es una buena cualidad. Y manejadas por un buscador, pues son estupendas. Porque, lo dicho, no todos los graciosos son malos bichos, ¿no? Hay mucha gente que tiene ese don y
y lo ejerce. Porque efectivamente, pues el caer bien nos gusta a todos. Pero hay quienes no tienen facilidad para contar chistes, como yo, y otros que sí la tienen. Entonces, es muy interesante el ser capaz de rechazar agravios sin problemas. Porque el dejarse afectar por lo que hagan o digan otros, pues es un poco, pues, equivocado, erróneo, es un fallo. Y además es un fallo tonto, porque implica darles autoridad a personas que no están preparadas para tener autoridad. Estamos teniendo muchos ejemplos en la vida cotidiana, en nuestras relaciones, de gente que no está preparada para la autoridad que ejercen. Y sin embargo la ejercen. Pero luego, claro, las cosas no salen bien. De forma que dar autoridad a quienes tienen niveles de evolución bajos es suicida. Sencillamente, es suicida. Y no hay que hacerlo. Dice Belia, hay cientos de libros que afirman que las almas reencarnan en grupos. Me río del icono, me río del icono. Pues no voy a cambiar la opinión, porque este tema de la evolución es completamente personal. Yo también he leído libros, algún libro, uno recuerdo en este momento, que decía que vidas, cientos. No, no dan los números. No dan los números para que haya esos cientos de vidas. Pero bueno, en temas de evolución, yo os digo que no hay ningún libro que podáis comprar que de los maestros griegos, por ejemplo, porque se ha deformado por completo la enseñanza que dieron, por completo. Y hay que leerlo en el idioma original y saber tú lo que es el conocimiento para poder traducir bien y corregir las pésimas traducciones que han hecho las personas que solo saben traducir, pero que no saben nada del conocimiento. Y en esto, pues yo diría que hay modas, Belia, hay modas. Y se sigue la moda, porque hablar de condiciones de reencarnar así o asado es muy difícil. Es muy difícil hacerlo con una base concreta y correcta. Es muy difícil. Dices también, Belia, Spiedra, preséntale tu amiga a una mexicana norteña y verás cómo lo desbloquea de un 2x3. Ya, ya. Bueno, es amigo, es amigo. Belia, tengo un amigo bloqueado y eterno solterón. Por eso lo quieres presentar a una mexicana norteña. Bueno, pues es posible que lo desbloquee. Es posible que lo traiga a la vida. Spiderman también se ríe. Él hizo un viaje a México hace como un año, pero no fue al norte, quizás. Spiderman no fue al norte, como dice Belia. Y ahí se equivocó. Manolo X. Pero en la vida suele pasar eso. Los países están gobernados muchas veces por los menos evolucionados y también en instituciones internacionales. Sí, bueno, yo no me quería meter tanto con la situación actual, mundial, como con las personas, las familias. Habría personas que no deberían tener hijos por cómo son, pero sin embargo los tienen porque esos hijos algo podrán aprender de ese padre zulú y, como decía, no me acuerdo, y gamberro. Pero las cosas al final acaban solucionándose porque
podemos a los 20 años razonar, racionalizar lo que nos ha pasado y comprender criterios equivocados o infantiles que teníamos años atrás. O sea que siempre cabe luego corregir y volver a un camino decente. Y eso se hará en función del motor que tenga uno dentro, en función de su nivel de evolución, en función de su mochila. Dice Spiderman, tengo un compañero en la empresa que parecería un ligero mal bicho. Creo que es falso y pretende caerle bien a todos. Creo que busca hacer cabrear a los compañeros. Es mucho mayor que yo. Bueno, pues ya debería tener sensatez para no adoptar esa postura. Es fácil, es fácil. Hay muchos comportamientos determinados que permiten detectar a los malos bichos, porque ellos se hacen de notar, ya sea en poner en ridículo a gente utilizando la técnica del ascensor, o bien haciéndose el gracioso, haciéndose el culto o haciéndose el maestro. Buscan prestigio, pero entre buenas personas no lo van a encontrar, porque no lo son ellos. Pues hay que pasar de él, Spiderman, hay que pasar de él, porque no se va a sacar nada de su proximidad, de su cercanía, de su trato. Tienen la característica de que se esfuerzan en caer bien a todo el mundo. Se esfuerzan en adoptar un rol que les permita tener prestigio. Necesitan ese prestigio para compensar su vacío interior. Vale. Error de dedo. Spiderman se la pasa hablando de política y adora a los políticos más tiranos. Ya. Sí. Se les puede captar. De todas formas, si no es uno la víctima de ellos, bueno, pues haya cuidados como sean ellos. No tiene importancia. Suga dice, con tus explicaciones, Fernando, me he visto reflejado en alguno de los ejemplos que has expuesto. Excelente taller, lleno de ejemplos que reflejan numerosas situaciones. Es que, Suga, he vivido mucho. Y he vivido, eso sí, con las antenas bien levantadas. Mirando, fijándome, observando y analizando. Quizás es porque soy bastante mental y me gusta analizar. Me gusta hacer análisis y luego sacar una síntesis de lo que he ido viendo. Nuestra maestra es la vida. La vida y las situaciones que nos presentan, en las que nos vemos metidos. Y siendo buscador, con las reglas que aquí damos y con los círculos, y el que pueda lograr poner en marcha una capacidad superior, miel sobre hojuelas, entonces no hay problemas en la vida. No hay problemas. Puede venir un suceso luctuoso, un problema importante, y tendremos que emplearnos a fondo. Pero lo más que haremos en la peor de las situaciones es tener que emplearnos a fondo. Tener que poner en funcionamiento todas nuestras armas para no sucumbir a agresiones, ataques o maledicencias exteriores. Se puede hacer. Y ya no te digo nada si tienes en marcha la mente superior o el corazón superior. Sobre todo la mente superior. Para este tipo de cosas es la mente superior la que ayuda más. Y por eso los malos bichos se meten con las personas emocionales y buenas personas, con esos dos colectivos, porque creen que tienen
carta blanca, que no van a tener ningún problema. Juan Gómez dice, es fácil pasar de los malos bichos. Lo malo es cuando no se puede, como en un trabajo, o peor, en una familia. Es ahí cuando te obligan a trabajar a ti y pulirte con la roca, como la roca. Sí, sí. Por eso yo defiendo que las personas con asignaturas pendientes potentes, grandes, con alguna losa ciertamente pesada, eligen nacer en hogares difíciles, porque ahí van a tener que pulirte contra la roca, eso es, sí, sí. Sí, claro, el niño no puede huir, no puede pasar, no tiene capacidad mental más que para creerse lo que le dicen. Yo diría que hasta los 10, 11 o 12 años, 10 o 12 años los chicos y quizás 10 las chicas, 10 o 11, el niño se cree lo que le dicen, su padre o su madre, aunque cualquiera de ellos sea un maltratador. Los niños no tienen capacidad para distinguir a un maltratador. Es su padre o es su madre y él tiene que obedecer, porque le ha dicho que hay que obedecer y que si no, pues es un mal niño. De forma que tienen que estar completamente sometidos al padre maltratador. Claudia Barba dice, me he vuelto muy mental, como me indicaba mi padre, y ahora tú. Observo, analizo las situaciones, me resulta imprescindible. El taller me ha pulido, enseñado tanto, es que hay que caminar sobre dos piernas, el corazón y la mente. Y hay que poner en marcha las dos para que se equilibren y logren un diagnóstico acertado y completo. Y con un diagnóstico completo y cierto, entonces se puede ver cuál es la mejor salida, la mejor solución, la mejor postura. Pero solo con el corazón no se puede, porque uno se aturulla en la intensidad de los sentimientos del corazón y no sabe salir de ahí. Y claro, pues no puede dar, no puede ver matices, detalles que podrían suponer una salida o una disminución de la tensión interna que uno tiene. Porque en tensión no se pueden solucionar las cosas. Hace falta calma y esa calma te la da la mente, usándola. O sea que, Claudia, no te arrepientas. Tú nunca dejarás de tener tu corazón y de analizar las cosas con el corazón y de sopesarlas con el corazón. Ahora, contrapésalo con la mente, con la coraza mental, para que seas más completa y puedas tener prestigio ante los que vengan detrás, si hay gente que viene detrás. Porque si solo usas el corazón y solo razonas o argumentas con argumentos emocionales, no son de aplicación. Los argumentos emocionales son de aplicación para uno mismo, para una misma, pero no son de aplicación para los demás. Tiene que haber argumentos mentales, lógicos, razonados, para que puedan arrastrar o implantarse en otros. Por eso, cuando discuten un mental y un emocional, la discusión siempre la gana el mental. Siempre. Y por eso hay que tener las dos cosas. Bien, pues nada, hemos llegado ya a las 9:02, así que lo dejamos aquí. Hoy sí que ya no tengo idea de qué es lo que vamos a dar el siguiente curso. Lo que sí quiero decir es que
dije que sí, de primer impulso, a un taller sobre año 303. Lo he borrado. Lo he borrado porque no quiero meter temas que no tienen que ver con la evolución y tampoco quiero que ese posible taller pueda ser un obstáculo para otros muchos más interesantes y constructivos y eficaces y útiles. De forma que no habrá taller sobre el libro, porque el libro es otra dimensión aparte, es otra guerra aparte. Hasta el próximo día, amigos.